Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Vaya cierre de mercado tuvimos ayer con compañías como Google, Tesla, IBM, Texas Instruments y ServiceNow teniendo su reporte trimestral. Tuvimos muchos otros, pero quiero centrarme solamente en los principales, ya que quiero hacer un análisis un poco más profundo y ver cómo quedan los múltiplos de estas compañías luego de estos reportes. En todas ellas, como siempre, vamos a hacer análisis técnico fundamental, vamos a ver cómo quedan las evaluaciones, el fair value, qué múltiplos actuales estamos pagando en comparación con los promedios históricos, qué posible revalorización podríamos ver en los próximos 5 años desde los múltiplos actuales y por supuesto también las zonas de compra desde el punto de vista técnico y el reporte de ganancias lo vamos a ver un poco más en profundidad. Antes de empezar con el análisis de compañía, recuerden que tenemos abierta la convocatoria para nuestro primer evento presencial, conferencia de inversores aquí en Naples, Costa de Golfo de la Florida. Va a ser el próximo 30 de agosto, Hotel Hilton. Desde las 10 hasta las 4 de la tarde vamos a tener invitados muy especiales. Vamos a hablar de análisis fundamental y técnico de compañía, opciones financieras, emprendimiento, inversión en bienes raíces y por supuesto inteligencia artificial aplicada en mercados financieros. No solamente eso, sino que tenemos un descuento súper especial, $30 de descuento con el código Academia30. Ya hemos llenado más o menos la mitad de la plaza, así que solamente nos viene quedando la mitad. Actúen con rapidez. ¿Dónde pueden reservar? Pueden ir a Academia de Inversores/event y bueno, ahí van a tener muchos más detalles. Vamos a empezar con el análisis. Vamos a empezar hablando de Google, sin duda el reporte de ganancia más importante de la sesión. Las acciones, como pueden ver, cayendo más de un 3%, a pesar de un reporte de ganancia que en términos generales fue bastante bueno. Podemos ver que la compañía llegaba un poco cara a su reporte de ganancias, sobre todo por ganancias por acción. Disculpen, sobre todo por flujo de caja libre. Es una compañía que ha estado invirtiendo cantidades de CAPEX salvajes. Y bueno, esto ha hecho que el flujo de caja, como vamos a ver en un momento, se vuelva negativo. Vamos a empezar viendo el reporte de ganancia y luego vamos a hacer los cálculos, ¿ok? Podemos ver en primer lugar que la compañía superó las expectativas de ganancias por acción por más de un 200%. Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Cuando estábamos revisando ayer en el directo cierre del mercado, veíamos que algo raro había. Y bueno, vamos a ver un poco más adelante qué fue lo que pasó, por qué se disparó tanto las ganancias por acción. Vean también que los ingresos crecieron más de un 24% año sobre año. Esto es absolutamente increíble para una compañía de ese tamaño. Y de hecho los ingresos vinieron más de un 2% por encima de las expectativas de los analistas. En cuanto a los distintos segmentos que tiene la compañía, Google Search, que sigue siendo el más importante, creció casi un 17%, muy sólido el crecimiento. También YouTube Ads creció más de un 12%. Google Network, este viene ya siendo un segmento un poco más pequeño, volvió a caer, viene siendo normal en los últimos trimestres. Por otra parte, el segmento de Google Cloud, que es el de más crecimiento de la compañía, creció casi un 82% año sobre año, lo cual es una auténtica barbaridad. Y otros ingresos crecieron también un 15%. Como pueden ver, la mayor parte de los segmentos de Google siguen creciendo ampliamente por encima del 10%. Increíble, Google Cloud duplicando prácticamente sus ingresos año sobre año, que para el tamaño del negocio sigue siendo un crecimiento extraordinario. Además, es un crecimiento muy superior a AWS y Azure, sus dos principales competidores. Mucha presión sobre estas dos compañías para los próximos reportes de ganancia. Si nos vamos un poco más en detalle, podemos ver aquí lo que comentábamos. La cantidad de ingresos crecieron un 24% año sobre año, acelerándose muchísimo con respecto al año pasado. Fíjense que el año pasado crecíamos al 14%, este año al 24%. Vean también cómo el margen operativo se expandió en 2 puntos porcentuales, bastante bien. Y bien, Other Incomes and Expenses, aquí estuvo la clave de por qué se dispararon tanto las ganancias por acción. Y es que tuvimos casi 98 billones extra. ¿De dónde vino este dinero? De la revalorización de su inversión en Anthropic. La compañía es uno de los inversores de Anthropic. Anthropic ha subido mucho en mercados privados y esto ha hecho que esas ganancias no realizadas de Google se compensen aquí con casi 98 billones de dólares. Por supuesto, esto no realizado, no son ganancias reales que tiene la compañía y por eso totalmente distorsiona las expectativas y bueno, por eso se disparó las ganancias por acción. Yo no tendría en cuenta ese número para calcular los múltiplos, de hecho no lo vamos a hacer un poco más adelante cuando veamos los múltiplos actuales de Google, ya que me parece que a largo plazo no tiene mucho sentido. Vamos a ver por acá otros números, ¿ok? Si nos vamos por acá, por otro de los reportes que nos da la compañía, podemos ver el increíble crecimiento en prácticamente todos sus segmentos. Ya Gemini tiene más de 950 millones de usuarios activos mensuales. Ten en cuenta que ellos ya lo incluyen con varios de sus productos, así que aquí hay truco en este número.
Podemos ver aquí también que la cantidad, el costo, los COGS aumentaron un ritmo del 18%, inferior al ritmo de incremento de los ingresos, lo cual es bueno. Eso lo que va a hacer que luego el income from operation crezca un ritmo altísimo, fíjense, del 30%, increíble. Y bueno, lo que habíamos dicho, que las ganancias por acción, vean cómo crecieron casi un 300% por ese impacto de las ganancias no realizadas en Anthropic. Ok, ahora, viendo todos estos números, vamos a ir a revisar cómo quedan los múltiplos actuales de Google y si deberíamos estar comprando acciones ahora mismo. Ya estamos aquí en los ratios financieros. Fíjense que ahora mismo Google está cotizando a 17 veces beneficios, lo cual es un múltiplo extremadamente bajo. De hecho, si nos vamos por acá a los ratios históricos de la compañía, podemos ver cómo estamos en un múltiplo que históricamente ha sido la mejor zona de compra de la compañía. Pero como habíamos comentado, esto está muy, yo diría, transgiversado por el tema de esas ganancias no realizadas. Si nos vamos a otros múltiplos, lo vemos aquí, como el ratio precio-ventas, como pueden ver, está mucho mejor de lo que estábamos pagando hace poco. Sigue siendo un múltiplo bastante por encima de los promedios históricos de la compañía, casi un 40%. Y vemos también que el ratio precio-flujo de caja está alrededor de un 30% por encima de los promedios históricos que pagábamos en Google. Y de hecho, si vemos por acá la gráfica, también estamos un poco lejos de esas zonas. Algo bastante impresionante es cómo la compañía ha aumentado su gasto en capital expenditure en inglés. Fíjense cómo aumentó un 100% en este último trimestre, duplicando el mismo trimestre del año anterior. Esto provocó que el flujo de caja libre fuera negativo en casi 6 billones. Ten en cuenta que Google históricamente era una compañía con una verdadera máquina de generar flujo de caja positivo. Aquí lo vemos. Y bueno, ya estamos proyectando flujo de caja negativo. Este año ya tenemos el primer trimestre con flujo de caja negativo. Así que bueno, esto también por supuesto empañó un poco su resultado trimestral. La compañía, por cierto, superó por apenas unos 100 millones las expectativas de capital expenditure que teníamos. Estábamos en 44.8, si mal no me equivoco, lo que estábamos esperando. Y finalmente la compañía terminó gastando 44.9. Es impresionante todo ese CAPEX. Pero bueno, podría haber sido un poco peor. Entonces, viendo los múltiplos actuales, realmente me da la impresión de que no estamos en zona de compra en Google. Deberíamos esperar un múltiplo mucho más atractivo. Podemos ver aquí, por ejemplo, recientemente a principios del año vimos la compañía cotizando en torno a 7.9, 8 veces ventas. Ahora estamos un poco más caros. La vimos cotizando por debajo de 20 veces flujo de caja y ahora estamos más caros, ¿ok? Así que fue brutal el reporte de ganancia. No creo que estemos en zona de compra. Ahora, otra cosa que podríamos hacer es aprovechando esta pequeña caída, y bueno, que la compañía por supuesto tuvo un resultado muy bueno, lo cual va a hacer que los múltiplos mejoren un poco con respecto a lo que estábamos pagando hace poco. Lo que podríamos hacer es buscar algún tipo de operación con opciones. Tal vez podríamos buscar algún tipo de put credit spread, naked put ya por debajo de los $300, tratando de comprar la acción un poco más barata. Ahí yo creo que tendría sentido, ¿ok? Por el momento voy a esperar. Si en algún momento vemos una ruptura de la media móvil de 200 periodos con los indicadores técnicos sobrevendidos, podríamos plantearnos algún tipo de inversión a largo plazo. Pero ya saben, a estos puntos, por el momento no toco la acción. Si quieren llevar su trading inversión al siguiente nivel, los invito a que se unan a nuestra comunidad de Academia de Inversores, donde compartimos todas las compra y venta para los portafolios, análisis profundo de compañías, directo diario para miembros, servidor Discord. Tenemos el Stock Tracker para que le dé seguimiento al fair value o valor intrínseco de las compañías, así como su precio objetivo. También tenemos los cursos de análisis técnico, fundamental, opciones financieras y temas generales de bolsa, además de libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView y mucho más. Va a poder encontrar el enlace tanto en el comentario destacado como en la descripción de cada uno de los videos del canal. Continuamos con las acciones de Tesla desplomándose más de un 4%, que junto con la caída que había tenido en el día es más de un 5% de caída. Vemos acá que en el caso de Tesla llegábamos al reporte de ganancias súper caro, como es costumbre en esta compañía. Y bueno, el reporte de ganancias yo diría que fue un poco mixto. Podemos ver aquí que los ingresos sí fueron muy buenos, más de 25% de crecimiento año sobre año, superando en casi 2 billones las expectativas de los analistas. El CAPEX, los Capital Expenditure, aumentaron a un nivel récord, haciendo que el flujo de caja se volviera negativo por primera vez en 2 años. Lo vamos a ver un poco más adelante en el reporte de ganancias de la compañía. También terminó generando mucha menos ganancias por acción de lo que se esperaba, un 40% menos de lo que se está esperando de hecho. Fíjense por acá cómo terminó generando 33 centavos de ganancia por acción cuando se esperaba casi 55. Así que como pueden ver, un poco mixto en esa parte. Ahora, en cuanto al crecimiento por segmentos, sólido crecimiento de su sector de automóviles. Vean cómo la cantidad de producción y deliveries se incrementaron en un 10 y un 25%
año sobre año respectivamente, lo cual está bastante bien, aunque fíjense cómo los márgenes se contrajeron de una manera significativa. Por otra parte, vean cómo los márgenes en general, tanto el EBITDA, el Gross Profit Margin y el Operating Margin, todos ellos han seguido cayendo. Así que por ahí tuvimos algunos problemas sin duda. Ahora, ¿qué dijo Elon Musk en su conferencia de prensa? Que normalmente sale 1 hora y media después que sale el reporte de ganancia. Dijo que el FSD, el producto de conducción autónomas, están realmente haciendo un progreso significativo. Está aumentando, dice, un 10% más de capacidad semanalmente. Además, empezaron la producción en serie del Cybercab autónomo, que va a llegar al mercado sin volantes ni pedal. Todavía no tenemos claro el calendario de entrega. Y también habló de Optimus, diciendo que, bueno, al principio han tenido problemas para hacer una producción en masa, ya que cada una de las piezas de su robot autónomo es muy difícil de producir, pero que, bueno, luego piensan escalar. Así que, bueno, como pueden ver, realmente no tenemos nada demasiado claro en cuanto a la entrega del Cybercab, el Sema y, por cierto, también su camión autónomo. Y bueno, vean por acá una cosa muy interesante. 23% de incremento en su segmento de automóviles, bastante bien. 13% de incremento en su sector de energía y almacenamiento, que bueno, en este caso no es un crecimiento tan alto, pero se ha recuperado. El trimestre anterior fue bastante malo. Y sobre todo su segmento de servicios creciendo un 50% año sobre año. Podemos ver que ya es el segundo más importante de la compañía. En términos generales, los revenues crecieron un 26%, lo cual está bastante bien. Ahora, cuando nos vamos, por supuesto, a las ganancias y el flujo de caja, ahí es donde empieza la parte negativa. Podemos ver aquí cómo las ganancias por acción cayeron un 3% año sobre año. Y vemos como el flujo de caja negativo es bastante impactante. Es una compañía que generaba muy buenos flujos de caja y ya estamos generando más de 1 billón en flujo de caja negativo. También pueden ver cómo la cantidad de flujo de caja de la compañía se incrementó un 85%, pero al dispararse a los capital expenditure, esto provocó este impacto en los flujos de caja. Así que yo diría que fue un poco mixto en términos generales el reporte de ganancia. La cantidad de entregas de sus vehículos Model 3 y Model Y fue bastante bueno, 12% de incremento año sobre año. Y bueno, recuerden que ya sus otros modelos, el S y el Model X, ya no están en producción, ya que van a destinar esas líneas para su robot Optimus. Vamos a ver cómo quedan los múltiplos de Tesla luego de este reporte de ganancia. Fíjense en primer lugar que estamos pagando un ratio precio-ganancia de más de 300 veces. Ha empeorado poco a poco. Por supuesto, si la compañía cada vez genera menos ganancias, empeoran estos múltiplos. Aunque el ratio precio-ventas, por supuesto, que ha mejorado. Estamos bastante cerca, yo diría, de sus promedios históricos. Históricamente ha cotizado 12 veces ventas, ahora estamos a 14. Y vean cómo el ratio precio-flujo de caja está más o menos en sus promedios históricos. Así que bueno, está cara, pero hay algunos múltiplos que tampoco podríamos decir que históricamente están tan extremadamente caros. Vean por acá, como en el ratio precio-ventas, estamos a un múltiplo, bueno, un poquito lejos todavía de la zona de principio de año, donde la vimos a 11 veces ventas, pero no es una locura. Así que bueno, yo diría que todavía sigue cara, sigue muy cara. Vean por acá además que no nos hemos vuelto a acercar a zonas que nos lleve a la parte baja de esta tendencia alcista de largo plazo. Recuerden además que estamos por debajo de las medias móviles más importantes, 50, 200, 8 y 20 periodos, absolutamente por debajo de todas ellas. Y bueno, si terminamos cayendo este 4%, nos iríamos a precio que no veíamos desde el principio del año. Yo esperaría, vamos a ver cómo está la volatilidad cuando abra el mercado. Tal vez podríamos encontrar algún tipo de operación con opciones o algo por el estilo. Pero bueno, todo parece indicar que tenemos que sentarnos tranquilamente a esperar mejores números de la compañía, porque ahora una inversión incluso a largo plazo se me hace un poco insostenible. Continuamos con IBM, este gigante tecnológico de casi 200 billones de capitalización de mercado. Las acciones bastante planas luego de un reporte de ganancia que a mí personalmente me pareció bastante decepcionante. De hecho, en el directo de ayer las acciones estaban subiendo un 4% y le comentaba que no me hacía mucho sentido y finalmente terminaron corrigiendo. Podemos ver que la compañía no cumplió con las expectativas en ingresos, se quedó unos 60 millones por debajo. Además, realmente el crecimiento de 1.2% año sobre año fue bastante flojo y las ganancias por acción apenas cumplieron con las expectativas de los analistas. Así que como pueden ver, realmente no fue un trimestre tan sólido. Para todo el año fiscal 2026, la compañía está esperando un crecimiento del 4 al 5% en ingresos. Podemos ver por otra parte que su segmento de software creció más de un 5%. De todas formas, ha sido su peor trimestre por lo menos en 2 años. Así que tampoco podemos hablar que fue una locura. Podemos ver que el segmento de consultoría, que es bastante importante, plano año sobre año, también fue el peor trimestre, por lo menos en el último año. Y si nos vamos por acá
a otros segmentos como infraestructura, que era uno que estaba creciendo mucho, cayó un 7% año sobre año. Y es lo que le digo, realmente yo miro estos números y me parecen bastante mediocres, si les soy sincero. La compañía no está tan cara como otras compañías del sector tecnológico, está cotizando 17 veces beneficios, 12 veces flujo de caja, menos de 3 veces ventas, que bueno, no son múltiplos tan caros. El problema, por supuesto, está en el crecimiento. Fíjense que el crecimiento a largo plazo está en torno al 4 o 5%, las ganancias por acción creciendo a largo plazo del 3 al 4%. El flujo de caja tal vez sea lo más interesante en la compañía, que sí son muy buenos flujos de caja, pero por el resto un poco flojo, ¿ok? Podemos ver además que llegábamos al reporte de ganancia con una clara tendencia bajista. De hecho, llegábamos en mínimos desde el 2024 y no creo que este reporte de ganancia haya ayudado mucho a la compañía. Viendo la dinámica bajista, viendo los números que nos acaban de dar, yo por ahora no lo tocaría. Creo que todavía tenemos bastante margen para seguir corrigiendo. Continuamos con Texas Instruments, más de 250 billones de capitalización de mercado, una de las compañías de semiconductores más grandes no solamente de Estados Unidos, sino también del mundo. Como pueden ver, las acciones están cayendo más de un 3%, a pesar de que el reporte de ganancias fue muy bueno. Fíjense que la compañía superó ampliamente las expectativas en ingresos y ganancias por acción. Los ingresos crecieron más de un 22% año sobre año y las ganancias por acción llegaron un 10% por encima de las expectativas. Además de eso, nos aumentaron la guía tanto en ingresos como en ganancias por acción para el próximo trimestre, lo cual por supuesto también es positivo. Vean por acá que la compañía tuvo un crecimiento muy explosivo en su principal segmento, que es el de dispositivos analógicos. Recuerden que el tipo de memorias de procesadores que fabrica Texas Instruments es un poco diferente a los que tenemos en mente, como por ejemplo los de Intel, AMD, Nvidia. Y vean que este segmento de dispositivos analógicos creció un 26.4%, siendo su mejor trimestre por lo menos en los últimos 3 años. Sistemas embebidos, crecimiento del 16%, también su mejor trimestre en los últimos por lo menos 3 años. Y otros segmentos, bueno, ahí ya no creció tanto, pero es una parte mucho más pequeña del negocio. Así que en términos generales, muy sólido el reporte de ganancias de la compañía. ¿Qué problema tenemos en Texas Instruments? Fíjense que estamos un 30% por encima del fair value. Estamos pagando más de un 40% por encima de los promedios históricos de la compañía. Y varios de estos múltiplos están muy por encima del sector tecnológico. Vean el ratio precio-ventas a casi 14 veces, me parece muy caro. Y vean por acá, además, que las estimaciones de crecimiento, siendo muy buenas, no creo que justifiquen esos múltiplos tan caros. De hecho, fíjense que el forward PER para el próximo año a 32 veces me parece que está un poco caro. Además, podemos ver que esta es una compañía que históricamente ha cotizado mucho más barata. Hemos visto fuertes correcciones muchas veces, además, por debajo de la media móvil de 200 periodos. Fíjense acá, 2025, final de 2025. Principio del año lo vimos ahí testeando la media móvil de 200 periodos y vean el punto donde estamos ahora. Yo sería paciente, el sector de semiconductores es cíclico y seguramente vamos a poder comprar Texas Instruments a múltiplos mucho más baratos. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes. Permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el Continuamos con dinero. ServiceNow, esta compañía del sector de software. Es una compañía, como se puede imaginar, que había estado muy golpeada y llegaba realmente cerca de mínimos de 52 semanas al reporte de ganancia. Yo diría que en términos generales el reporte fue sólido, hay algunos problemitas que los vamos a analizar en un momento y la acción está subiendo más de un 4%. Podemos ver por acá que superó las expectativas en ingresos y ganancias por acción. Los ingresos crecieron más de un 23% año sobre año, lo cual realmente está bastante bien. Fíjense por acá cómo sus suscripciones crecieron más de un 24%, su mejor trimestre en hace varios años. Y bueno, en términos generales, el crecimiento yo diría que fue bastante bueno. También vean por acá cómo las obligaciones pendientes por cobrar también crecieron más de un 20%. Así que bueno, en términos generales fue un buen trimestre. Ahora, fíjense por acá cómo los revenues totales crecieron de una manera considerable, pasando de 3.2 a 3.9 billones, más de 20% de crecimiento. Pero algo que me preocupa y es que los cost of revenues, los famosos COGS, estos son los gastos de la compañía, también aumentaron de una manera considerable. Podemos ver aquí, por ejemplo,
que ventas y marketing, lo que se gastaron, aumentó en más de 200 millones. Research and Development creció casi 200 millones también. Gastos administrativos generales creció también de una manera considerable. ¿Qué provocó todo esto? Que la compañía generara menos ganancias. Fíjense cómo generamos 298 millones en net income, en ganancias netas, versus 385 millones el mismo trimestre del año anterior. También esto, por supuesto, provocó que la cantidad de ganancias por acción disminuyera, pasando de 37 centavos a 29 centavos. También podemos ver cómo la compañía logró disminuir la cantidad de acciones circulantes, lo cual, por supuesto, es positivo. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿qué múltiplo estamos pagando ahora mismo por ServiceNow luego de este reporte de ganancia? No se puede imaginar que sea un múltiplo demasiado atractivo porque ya la compañía venía cotizando un poco cara en cuanto a ganancias por acción y, por supuesto, si las ganancias por acción caen, esto provoca que estemos pagando un múltiplo de casi 60 veces. Sí es verdad que el ratio precio-flujo de caja de hasta 18 veces, que es mucho más interesante, y el ratio precio-ventas a 6 veces también. Pero bueno, el problema de las ganancias sin duda afecta un poco. Fíjense por otra parte que el forward PER está a 35 veces, que nuevamente no es un múltiplo barato. Y eso es lo que me pone un poco de presión a la hora de analizar la compañía. Los flujos de caja están bastante bien. Vean por acá cómo se espera que superen los 10 billones en los próximos años. Así que bueno, no la desecharía. Creo que es una compañía que tiene potencial sin duda a largo plazo. Pero bueno, va a tener que controlar un poco el tema de los gastos. Fíjense cómo recientemente rechazamos la media móvil de 200 periodos. Ahora mismo estamos por debajo de todas las medias móviles, así que hay que andar con cuidado, ¿ok? Si le gusta a la compañía, un ejemplo como una inversión a 5 años, yo creo que tiene sentido. Cuando hemos hecho los cálculos del retorno sobre capital invertido a 5 años, ¿qué PER futuro quiero darle? Le voy a dar un PER, por ejemplo, de 30 veces. Creo que está bien para una compañía creciendo al ritmo a más del 20%. Fíjense que nos da un retorno sobre capital invertido de más del 12%. Por eso lo digo, lo normal que pasa es que si invertimos ahora mismo en ServiceNow, nos dé un retorno superior a la bolsa, pero también tenemos ese problema de gastos aumentando, PER alto, que me preocupa sin duda para invertir. Yo personalmente prefiero invertir en otras compañías de este sector. Como vimos en el video de amigos, ayer tuvimos el primer día clave en bolsa en cuanto a reportes de ganancia. Google terminó reportando muy buen reporte de ganancia, sin embargo vimos ahí cómo generó por primera vez en hace varios años flujo de caja negativo, los gastos en CAPEX sigue siendo significativo, aunque los ingresos aumentaron de una manera considerable. Tesla también aumentó sus ingresos de una manera considerable, sin embargo vimos ahí que está cada vez generando más pérdidas en cuanto a flujo de caja, está generando también flujo de caja negativo, lo cual pone presión sobre la compañía. IBM tuvo un reporte bastante flojo, yo creo que tiene una tendencia muy clara a la baja. Texas Instruments, muy buen reporte de ganancia, pero la acción sigue muy cara. Deberíamos esperar al menos una corrección a la media móvil de 200 periodos. Y por último, ServiceNow, una compañía que le gusta a muchas personas. Realmente no fue un mal reporte de ganancia, pero los gastos creo que deberían controlarlo un poco más porque están afectando a las ganancias. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. No puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y también un like que nos ayuda a seguir creciendo. Recuerde visitar nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que utilizamos hoy para hacer análisis profundo de compañías y nuestra plataforma para la comunidad de Academia de Inversores. Recuerden que aquí va a poder encontrar todo el contenido para la comunidad, tanto libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView, compras y ventas para los portafolios, los cursos, el video Discord, el link para los directos de hoy para miembros y mucho más. Siempre lo va a poder encontrar tanto en el comentario destacado como en la descripción de cada uno de los videos del canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.